En el marco de los 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Signa Lab y TESO presentó el informe Democracia, Libertad de Expresión y Esfera Digital, análisis de tendencias y topologías en Twitter, el caso de la red AMLOV, en el que identificaron que hay un grupo de cuentas en las redes sociales, conocida como red AMLOV, que se dedica a atacar a periodistas, medios de comunicación y usuarios que muestran una postura crítica al gobierno federal a través de distintos hashtags o etiquetas: prensa fifí, chayoteros. Este fenómeno empezó a ser estudiado por Signa Lab a partir de la segunda quincena de enero de 2019. Creo que donde sí ha habido un enfrentamiento importante ha sido con mujeres y hombres periodistas que habían manifestado una posición menos crítica en gobiernos anteriores y que ahora en este gobierno se muestran mucho más críticos. Abrimos las rendijas. Redes contra redes. Este análisis identificó que la mayoría de las cuentas detectadas y que defienden las acciones del actual gobierno están ubicadas en la Ciudad de México y en la costa oeste de Estados Unidos. Este estudio muestra que los ataques de la red AMLOV son violentos y abonan a la polarización de la sociedad, además de que generan autocensura en un país en el que el 99% de las agresiones contra periodistas quedan impunes. Se ha detectado en la web que del 9 al 15% de los 200 millones de usuarios que navegan en Twitter son bots. Por ejemplo, Meet tiene 3%, su cuenta de Meet tiene 3% de probabilidad de ser bot, Anaya 4 y AMLO 5. Cuentas personales. Ahora, seguidores, puede haber bots. Se ha detectado, si tú dices en la web, se tiene que 9 al 15% de los 200 millones de usuarios que hay en Twitter son bots. Hay 159 millones de mensajes al día. Si haces la cuenta, vamos a poner 10% en promedio, es decir que 15 millones de tweets al día son de bots. Para que te des una idea de la cantidad de bots que sí existen y no nada más en temas políticos, te digo, en diversos temas. Regresando al estudio, menciona que los periodistas que cubren la conferencia mañanera son uno de los grupos a los que más atacan en Twitter si hacen preguntas incómodas para el presidente. En México, en los últimos 18 años, han asesinado a 140 periodistas a causa de su labor y hay al menos 25 periodistas desaparecidos. Diversos organismos internacionales han señalado en varias ocasiones que este país es uno de los más mortíferos para las y los periodistas. En una democracia, la diversidad de voces, la pluralidad, la libertad de expresión y la crítica deben ser prioritarias. Esta es la metodología que utilizaron para llegar a sus conclusiones. A partir de los algoritmos de la red social Twitter, Signa Lab realizó una primera descarga de 16.131 tweets que contenían los hashtags chayoteros, prensa fifí, y que permitieron identificar que existía una relación entre los usuarios con estas etiquetas, con estos términos, así como su efecto multiplicador. Lo que ocurrió entre finales de enero y principios de febrero fue que se activaban una serie de conductas atípicas en la diseminación de ciertos contenidos en línea.
conductas atípicas que también se dan a veces para atacar al presidente, ¿no? Que se han dado en un contexto electoral, al menos en México, desde todo el año pasado y parte del antepasado, pero que aquí empezaron a tener un cierto comportamiento que nos llamó la atención, porque no solamente se trataba de cuentas que tuvieran un comportamiento atípico, digamos, en la intensidad de producción de contenidos, sino que había otras cuentas que tenían características entre comillas humanas, ¿no? O posibles, pero que abiertamente daban muestra de responder a una lógica temporal, digamos, a una estrategia que pues, ya teniendo los datos, ¿no? Teniendo digamos, los patrones, pues ya no era coincidencia, pues, ¿no? Qué extraño que siempre cuando están este tipo de temas ocurre este tipo de reacciones. En ese marco es que lo primero que hacemos es ir dibujando estas conductas, ¿no? Del hashtag chayoteros obtuvieron una muestra de 9.428 nodos de cuentas y 21.225 interacciones agrupadas en 156 comunidades o grupos dentro de esta conversación. En prensa fifí obtuvieron 3.220 cuentas, 6.184 relaciones en 177 comunidades. El estudio también analizó el lenguaje utilizado en los hashtags y se encontró una narrativa de repudio hacia la prensa que critica o que cuestiona al gobierno de AMLO, de López Obrador. Entonces lo que hicimos fue hacer un promedio de publicaciones de esas cuentas y darnos cuenta de que incluso esas cuentas muy activas, o heavy users como les llamamos en algún punto en el informe, tienen ciertos límites, ¿no? A veces los desbordan, pero es muy raro, o sea, tienen un promedio de actividad en donde es muy raro que alcancen, por ejemplo, más de 200 tweets en 3 días, ¿no? O es muy extraño que alcancen más de 30 tweets en 1 hora. Entonces, a eso nos dimos cuenta de que algunas de las cuentas que utilizaban los hashtags que llamaron poderosamente nuestra atención para hacer este informe, de manera no esporádica, sino continua, desbordaban esos límites. Entonces teníamos grado de entrada, grado de salida, una probabilidad estadística de comportamiento, de identificación de cuenta automatizada, y además teníamos estos datos de niveles de actividad. El análisis señala que los ataques que salieron de estas cuentas provienen de 4 categorías que en el estudio fueron nombradas así: los maestros de ceremonia, que son cuentas que generan los contenidos y obtienen muchas interacciones en Twitter, aunque publiquen poco. Después está el coro, que son los bots o semibots, que gracias a su comportamiento automatizado dan me gusta o retuitean en gran cantidad los contenidos generados por los maestros de ceremonia. La tercera categoría son los trolls, conocidos por atacar a otros usuarios, generalmente con referencia a un tema o una tendencia. La cuarta categoría es la de los fans, que no es más que cuentas reales de seguidores o simpatizantes y que confían en los contenidos que comparten las demás categorías y por ello retuitean lo que se publica. Las principales conclusiones que vimos a través de este ejercicio pues fue esa diferenciación de ya no ver tanta presencia de cuentas automatizadas para hinchar artificialmente tendencias o desplazar otras tendencias, sino este comportamiento donde unas pocas cuentas dirigen a muchas más cuentas que nombramos como coro, que se dedican a repetir esos mensajes, ¿no? Y también una labor de persecución, ataque a distintas cuentas señaladas como promovedoras de contenido anti-AMLO dentro de esa red. A partir de estas 4 categorías, el equipo de Signal Lab también analizó los 3 hashtags: Reforma, todo lo deforma, No soy bot, soy real y Red AMLO,
El estudio encontró que la actividad de estos ataques que generaban estas tendencias era atípica, no orgánica. Estos 3 hashtags comprendieron un total de 98.806 tweets que examinaron y los condujeron a un grupo de 176 cuentas activas entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2019. Son estas las 176 cuentas que constituyen una muestra representativa de la red AMLOP, en las que se concentró la producción de contenidos y se orquestaron los ataques. Nosotros lo que hicimos fue hacer 3 descargas, ¿no? Una para Reforma Todo Lo Deforma, otra para Red AMLOP y otra para No Soy Bot, Soy Real. Y en esas 3, a partir de los datos de grado de entrada, grado de salida, lo que aparecía era constantemente esas cuentas. Entonces dijimos, bueno, este va a ser digamos, nuestra manera de segregar un universo de estudio en específico. Entonces, por eso es que nosotros lo que hacemos es trabajar en función de identificar estas 4 categorías en esas 176 cuentas. Pero lo que hicimos fue unir las 3 descargas, o bueno, unir las cuentas que consistentemente tenían los índices más elevados de entrada y salida en las 3 descargas. Pues así es que llegamos a estas. Para llegar a estas 176 cuentas, se analizaron las relaciones de usuario a usuario y de usuario a hashtag a través de Gephi, un programa que permite trabajar con grandes volúmenes de datos que registran relaciones. Una vez obtenidas estas 2 mediciones, utilizaron las herramientas Atrapabot, Botometer, ProtonPack, que emplean variaciones del mismo script para arrojar un número que representa la probabilidad de que una cuenta sea o no bot. Pues que había cuentas que tenían actividades atípicas, ¿no? Extrañas, que estaban participando de una manera constante en esta creación de tendencias. Pues me tocó estar identificando cuáles eran los patrones de estas, ¿no? Estar revisando con las herramientas que ya estuvimos mencionando cómo eran los patrones de tuiteo, qué es lo que se tuiteaba. Y pues al final fue un trabajo bastante pesado porque era una base de datos que tenía 28 columnas a llenar, ¿no? Entonces, para llenar eso, aunque hayan sido las 176 cuentas producto después de los filtrados, pues fue un trabajo pesado, pero muy interesante. Cada vez estuvimos descubriendo más cosas. Es muy impresionante ver cómo operan estas redes, pero sobre todo la respuesta una vez que publicamos el informe. Estos espacios de comunicación digital tienen que ser para construir redes más solidarias, en lugar de lo contrario. Es importante decir que el estudio no ubica quién o quiénes están detrás de esta campaña. Signalab señala que es posible suponer, a través de criterios cuantitativos y cualitativos, estrategias metodológicas de monitoreo crítico y generación de capas de profundidad, que la red AMLOP es una operación sofisticada de producción narrativa política a través de por lo menos 3 dimensiones: replicación automatizada de contenido, ataques y confrontación, y producción de agenda y encuadre. No hay datos suficientes para responder esa pregunta de quién está detrás, pues nosotros no sabemos, ¿no? Porque digamos que nuestro trabajo no es periodístico, sino que es académico, y lo que hacemos es hacer una descripción de un fenómeno y una serie de preguntas críticas, pero en absoluto, o sea, no hay manera de decir quién está detrás, ¿no? O sea, porque nosotros lo que tenemos son, digamos, los datos que aparecen de la red hacia afuera, no antes de, ¿no? Entonces ahí creo que también debemos hacer una aclaración en caso de que aún sea confuso para algunas personas, que nosotros no aseveramos que esto esté siendo financiado por X o por Y, porque simplemente no hay modo de decir esto de dónde viene. Ahora esta red está sumándose a un discurso oficial, y en muchas de esas capas de manera orgánica, ¿no? Personas reales, con intereses legítimos y entusiasmo legítimo por ver cambios en el país, pero con
que se insertan en un esquema de movilización y de operación política distinta que no habíamos visto antes. Donde estas capas de las que han hablado mis compañeros, donde hay distintos roles que se fungen, pero también distintos comportamientos, nos ayuda a entender cómo la maquinación más fabricada, desde comportamientos que claramente los datos nos plantean que no son convencionales, pueden de alguna forma cooptar la voluntad, la atención de personas que legítimamente tienen esperanza en que lo que está sucediendo con el gobierno federal puede ser positivo, pero un poco a lo que los lleva esta estrategia o un poco el clima que establece es una donde las capacidades para el diálogo se nublan, se imposibilitan cada vez más, ¿no? Luego de la publicación de este estudio, el caso de la red AMLOP, Andrés Manuel López Obrador negó que en su gobierno exista una red que ataquen a la prensa. No es cierto. O sea, que haya un grupo promovido por nosotros para defendernos en contra de los que nos cuestionan o nos critican. No existe eso. Nosotros no tenemos bots. Si bien el estudio señala que existe una polarización y que los seguidores del actual gobierno han lanzado una serie de ataques y campañas de ridiculización a medios de comunicación, periodistas y usuarios que tienen una postura crítica hacia AMLO, hay quienes opinan diferente. Los enojos de Andrés Manuel van más bien en sentido de estos periodistas que de una administración a otra empiezan a criticar asuntos que antes no lo hacían. Creo que ahí es donde está el punto y no tanto en los medios de manera general. Yo creo que el término de chairo, de fifí, deben de ser pues, no utilizados, deben ser desterrados porque finalmente sí traen una carga de ataque a quienes reciben esos términos, ¿no? El asunto del término de chayotero o el embute, el soborno, pues esa es una práctica que tenemos ya bastante añeja en el periodismo o en una parte del periodismo en México. En todo caso, sí hacer alusión, si no quieren con el término de chayotero, ¿verdad? O chayote, bueno, pues hablar sí de un pago a ciertos periodistas, a ciertos medios porque hablen bien de algunos gobiernos. Julián Atilano, sociólogo, considera que no existe una polarización, tal como lo asegura el análisis de Signalab, ya que ¿cómo se puede sostener la idea de polarización en un contexto en el que el presidente tiene alta popularidad? Al contrario, considera que lo que llaman polarización es más bien la presencia de una cultura política participativa. Y para argumentar que hay una preocupante polarización, lo que hacen es utilizar dos hashtags, por un lado, y por otro lado el hashtag RedAMLOP. Sin embargo, me parece muy atrevido decir que hay una preocupante polarización cuando solamente se están utilizando algunos hashtags que no son representativos en una red como es Twitter, ¿no? Entonces, además no muestran ninguna evidencia para señalar que hay una preocupante polarización. Yo lo que argumento es que en un escenario donde el presidente tiene una aprobación del 80% en promedio, según algunas encuestas, no podemos decir que hay una polarización, ¿no? ¿A partir de qué? Yo preguntaría, ¿podríamos señalar que hay una polarización? Además, considera que los hashtags prensa fifí y chayoteros fueron utilizados en diferentes coyunturas y durante el mes de enero y febrero del 2019 se convirtieron varias veces en tendencia que acapararon gran parte de la discusión. Por otro lado, también cuestiona una de las herramientas que utilizaron para detectar bot, misma que sigue en fase
piloto. Yo alguna crítica que podría hacer al informe de Signa Lab es que carece de algo que en metodología se llama validez externa, y es que con muestras no representativas se generalizan, se hacen aseveraciones generales. Por otro lado, uno de las herramientas que utilizan para detectar bots es una herramienta que conozco bien, que se llama Atrapabot, y esa herramienta está en una fase piloto todavía, ¿no? Entonces, el estudio no señala que, por ejemplo, Atrapabot está en una fase piloto. Tampoco señalan cuál es el margen de error de la investigación, ¿no? Y me parece que eso es importante señalarlo en cualquier investigación, porque nos permite mostrar cuáles son sus debilidades, sus alcances y sus matices. Entre más de forma inteligente utilices la información y la tecnología, con menos frecuencia eres presa de ser un conector de una información falsa o de una emoción falsa. Tú puedes tener pocos bots, pero si están estratégicamente diseñadas las conversaciones e identifican conectores reales en las redes, lo único que tienen que hacer es, literal, encender una mecha para que con esas conversaciones los conectores, que sí son personas reales, puedan hacer una propagación epidémica de un mensaje o de una emoción. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tema. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un 3, 4, 5% de bots en una red, pero si el mensaje es lo suficientemente poderoso para crear una epidemia de mensajes, y ese poderío tiene que ver mucho con, reitero, con las emociones, esa epidemia es geométrica, no lineal. Entonces, de un día para otro podemos tener millones de réplicas del mismo mensaje o del mismo sentimiento. Yo creo que el usar los bots en el Twitter es una herramienta más de la forma en la que se puede hacer política. ¿Y es válido? Sí. Yo creo que no es válido el usar cuentas falsas, el incrementar tendencias de manera ficticia. Eso creo que no abona en nada a la democracia, ¿sí? Pero me parece que ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es que en México tenemos más de 50 millones de pobres, es que en México no hay un reparto equitativo de recursos y de oportunidades, y que con bots o sin bots, con Twitter o sin Twitter, la polarización en las banquetas, en la calle, es producto de una sociedad en la que muy poquitos tienen casi toda la riqueza del país y millones de mexicanos apenas alcanzan para comer día a día. Es difícil imaginarse cómo son estos ejércitos de uno y otro bando, me refiero a los que están a favor o en contra de alguien. Es difícil imaginar cómo es que trabajan tomando como base que es una guerra en las redes sociales. Vamos a probar cómo lo hacen más o menos en esta página para pues ver quién o no es bot. Y aquí voy a poner, por ejemplo, la página de Rendijas. Todas estas deben de tener una cuenta en el Twitter, y según esto pues no existe. Y si pongo mi nombre también en el Twitter, pues resulta que tampoco existe. En otra de las páginas, que se llama Atrapabots, dice que yo, Leonardo Schweber, soy 90% bot. Significa eso que todo lo que están viendo aquí y todo lo que hago no es cierto. Soy un robot. Quién sabe qué sea, pero no soy yo. Tengo 90% de probabilidades de ser un bot. Lo importante de este estudio, más allá de si les creemos o no les creemos, o más allá si nos gusta o no nos gustan los resultados, es que demuestra que sí estamos polarizados. Coincido con las dos posturas. No se puede estar polarizado en un momento donde la gran mayoría, según las encuestas, apoyan al presidente, pero sí creo que nos está polarizando en todo este asunto. Tampoco creo
que esto sea la voluntad de unos cuantos, porque puedo entender que haya personas que no les gustan mis comentarios o los comentarios de cualquier otro periodista y pues tienen el derecho de expresarse, así como yo opino, pues los demás también tienen derecho a opinar. El chiste es que esta investigación continúe, porque si detrás de todo esto hay alguien que ordena, un maestro de los maestros de ceremonias, que ordena cuál es la táctica de hoy, eso deberíamos de saberlo. No es nada más la curiosidad de una etiqueta o de un hashtag, es el peligro que está atentando a nuestra democracia. Más que un ejercicio intencional, aquí el éxito ha sido que efectivamente ha funcionado. Hemos sabido articularnos, ir aprendiendo cada uno de nosotros y ir produciendo cada vez más informes relevantes a nivel mediático sobre distintas coyunturas políticas que acontecen en el país, pero sobre todo también una innovación en cuestiones de métodos digitales, ¿no? Métodos para poder investigar y analizar lo que ocurre en las interacciones en redes, que me parece cada vez va a cobrar mayor importancia, porque no es solo una esfera aislada del mundo, las redes, sino que tienen una incidencia muy grande en la vida cotidiana, ¿no? Lo que nos toca después de eso es ver cómo podemos, como ya había dicho Víctor, ser más transparentes en todo lo que publicamos, explicar nuestras formas de manejar, explicar nuestras herramientas para que la gente pues pueda entenderlo mejor y no malinterpretar. Me parece que así como se critica a la red AMLOC de crear un clima político, también este tipo de investigaciones sin suficiente evidencia ayudan a promover y construir climas políticos. Puede llegar a ser preocupante que se utilice muchas veces la autoridad académica para impulsar informes, para impulsar investigaciones que tal vez les falta todavía o les faltó ampliar la investigación, detectar ahí algunos problemas metodológicos, y eso tal vez hubiera evitado el revuelo que se suscitó este informe en redes. Es decir, digamos que nosotros la crítica la hemos tomado pues, en el sentido de, bueno, esto nos ayuda a tener que generar otras condiciones en el diálogo, ¿no? O sea, lejos de salir y decir, no, está mal, pegarle a la mesa. Se trata más bien de, bueno, entendemos que este lenguaje, que estas formas de visualizar la conversación, pues no es muy conocido, ni tiene por qué serlo para la mayoría, pero digamos que en ese sentido también el trabajo del laboratorio tiene que ver hasta cierto punto con el divulgar estas nuevas formas, estas nuevas tendencias, estos nuevos marcos, tanto teóricos como interpretativos y metodológicos.